Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde, ya con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y aquí está con nosotros, como cada lunes, para compartirnos lo que le preocupa y lo que le ocupa, se me hace. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues mira, Hugo, yo creo que una de las cosas que debemos insistir en Tabasco es el papel que debe jugar un político de oposición. Porque se nos etiqueta, se nos descalifica, se nos ataca en lo personal, cuando el deber de uno es manifestar en lo que uno disiente y en lo que uno, desde nuestra perspectiva, ve mal en el ejercicio del poder. Eso fue lo que hizo nuestro presidente durante toda su carrera política. Y me parece que ese es el deber que nosotros tenemos que asumir. Y por lo tanto, dentro de esas observaciones previas, y que lo hago consciente, y además dando la cara y suscribiendo mis críticas, me permito anotar 4 declaraciones que me preocupan mucho de nuestro paisano. 4 declaraciones que ponen de manifiesto ciertos síntomas de arrogancia, de soberbia, de ignorar la ley y de querer concentrar el poder. La primera de ellas, lo digo en Villahermosa, cosa que a mí me alegra, porque hace un reconocimiento del señor gobernador, de su trabajo. Pero dijo literalmente: Adán Augusto me aligera la carga. Ah, caray, el señor es presidente de México, no cacique, no gobernador. Esta frase la pudo haber dicho Antonio López de Santana, o Porfirio Díaz, o Victoriano Huerta, pero me aligera la carga. La carga de él es ser presidente de la República. La carga de Adán Augusto es ser gobernador de Tabasco. Deslindemos responsabilidades, porque eso de me aligera la carga me parece una frase muy desafortunada. Segunda frase: yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo. Esa es la regla. La gente va a decidir en su momento, en forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista liberal, con dimensión social, pero en su momento. Él es el destapador. El pueblo va a decidir, pero yo lo voy a interpretar. Esto es retornar a la más burda práctica, porque los presidentes que dieron el dedazo en el viejo PRI fueron prudentes, fueron sensatos, manejaron adecuadamente sus atribuciones. Don Adolfo Ruiz Cortines decía que analizan, que ponderan. López Portillo se definía como el fiel de la balanza. Pero aquí ya el señor, a la mitad de su sexenio, se atreve a decir que él es el destapador y que sus candidatos son corcholatas. Y después Marcelo Ebrard, en el colmo del servilismo, no tengo otra manera de calificarlo, hay que agradecerle al señor presidente que nos tome en cuenta. Estamos viendo una farsa verdaderamente corriente. Yo sí tengo que protestar. Una tercera frase. No debe haber intervencionismo. No debe utilizarse la situación del pueblo de Cuba con fines políticos. O sea, nuevamente en política exterior intervenimos. Ya no es la no intervención que él señalaba, que es la vieja doctrina Estrada, sino que en semejanza de lo que hizo en Bolivia, ahora él interviene, y aquí hay una diferencia en política con Estados Unidos. Yo siento que Cuba es una inmensa cárcel y que Miguel Díaz-Canel, su dirigente, es el custodio mayor. Y me parece muy acertado 2 intelectuales, Leonardo Padura, un gran novelista, hay que leer
su obra El hombre que amaba a los perros, excelente novela. Y él dice, hay un grito que tienen que escuchar los dirigentes de Cuba, no de cobijarse con que todo viene del exterior. Y también un gran escritor, Javier Velasco, que fue premio Alfagara, es un mexicano, que insiste en lo mismo, eso de hablar del hombre nuevo. Yo quiero recordar que Fidel Castro, a un periodista norteamericano, le llegó a manifestar: esto fracasó, esto no funciona, refiriéndose al socialismo. Y a Ricardo Valero, que fue embajador de México en Cuba, le llegó a decir algo que verdaderamente ofende, porque le presumió que en Cuba estaban y radicaban las prostitutas más cultas del mundo, porque profesionistas tenían que dedicarse a la prostitución. Este es un testimonio que da Ricardo Valero. Entonces, sí hay problemas internos en Cuba. No es eso de un intervencionismo, ni que queremos disculpar, y hay ya muchísima literatura sobre lo que es el embargo, lo que es el boicot, que no es boicot, sino fue una decisión porque se habían expropiado sin indemnización bienes de los norteamericanos y decidieron no comercializar. Pero Cuba comercializa con todo el mundo, comercializa con Estados Unidos, que es el país que más alimentos le vende. Pero en fin, esa es otra historia. Pero sin lugar a duda, la Revolución Cubana está manifestando los estertores de su fin. Y hay que analizar eso. Y también, ya como otro comentario, y este sí me alude en lo personal, y es en donde quisiera yo detenerme un poco más, que es lo que dijo el viernes, y voy a decir literalmente lo que el señor presidente dijo. Yo tengo el orgullo, también permítame presumirlo, había hablado de Mújica y de Cárdenas sobre Tabasco, de que en mi estado no tiene fuerza política el conservadurismo. El Partido Conservador en la pasada elección estatal para diputados tuvo el 1.5%. Así es Tabasco y no como lo pintan. Terminó en una frase que humilla, que ofende. Y aquí yo levanto el guante. Porque en primer lugar, muchos compañeros míos del PAN, como Ana Laguna, como Alfredo Gómez, como Lupita Feria, yo mismo, hicimos una campaña en Tabasco. Yo soy ese 1.5%. Y me duele mucho que el presidente de México no hable como presidente, sino como miembro y como líder de un partido. Yo recuerdo, Hugo, que Andrés Manuel y yo, cuando nos enfrentamos a Roberto Madrazo, él insistía en que no tan solo nos avasallaban, nos aplastaban, sino que se burlaban de uno. Y realmente me duele. Me duele, y le contestaría yo con 3 referencias literarias. Uno, un cuento de Tolstoy, en donde el confesor está recibiendo la confesión de un bandolero y sale y dice, no tan solo reconoce sus pecados, sino que presume su bandolerismo. Y este es el caso, presume su bandolerismo. Después me iría yo a la poesía, porque Pablo Neruda, ¿quién no conoce el poema 20 de Pablo Neruda? Y ahí dice, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Y dice esta frase que me parece, pero que encaja en el señor presidente, nuestro paisano. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y también de poesía, un gran poeta, Paul Geraldi, que escribe Despedida, le está diciendo a su amante, ya se despide, y dice, esto era que era amor, quien lo creyera. De modo que nosotros, aún nosotros, cuando de amor hablamos, somos como los otros. Qué desgracia, Señor, que seamos lo mismo que son todos. Esta es la forma en que yo le contesto al señor presidente, y sí le exijo que me respete, porque este 1.5% me siento aludido. Yo estoy luchando y continuaré luchando en Tabasco por crear una corriente civilizada
que ofrezca una trinchera a la ciudadanía. Lo hice en el 94, él me invitó a declinar para que yo me sumara a su candidatura, yo rechacé esa invitación y ahora sí le pido que cuando menos recuerde cuando él fue oposición y que se irritaba ante la burla de la gente en el poder, como ahora él lo hace desde la presidencia de la República. Ese sería mi comentario de hoy, mi querido Hugo. Interesante, como siempre, y revestido de la poesía que, en el contexto que sea, yo diría, brilla por sí sola. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi estimado Hugo, te vi con atención y qué bueno que con todo y el micrófono vibre en el corazón el sentimiento de la poesía. Es así, es así. Hasta la próxima semana. Vamos a la pausa. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Sí. No. No. Sí.